Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una galleta preparada en el microondas, que se hace rapidísimo y es estilo cookie. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una galleta en 5 minutos. La vamos a hacer en el microondas, con lo cual va a ser muchísimo más rápido que si hacemos el horno. Voy a utilizar una receta muy similar a las galletas cookies, a las típicas galletas americanas que gustan tanto a todo el mundo, que son riquísimas, pero que muchas veces pues, contienen, como siempre os digo, un exceso de grasas saturadas, exceso de sal, porque llevan bastante cantidad de sal, y exceso de azúcares. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a prepararlas en casa. Entonces, de esa forma vamos a tener mucho más controlada la cantidad de los ingredientes. Y recordad que siempre os digo que cuando busquéis una receta en internet o donde queráis buscarla, en una revista, en un libro, recordad que podéis reducir la cantidad de azúcar que ponga en una revista o en la receta a la mitad. Y el resultado va a ser buenísimo. Hacer la prueba y si no, pues bueno, todos vamos investigando y haciendo un poquito modificaciones de las recetas. Las recetas que yo os doy ya está reducida la cantidad de azúcar, porque yo ya las hago así en mi casa. De hecho, cuando utilizo recetas normales, tradicionales, incluso mis hijos me dicen que está demasiado dulce, que me he pasado con el azúcar. Entonces ya es educación del paladar, como siempre os digo, hacia sabores un poquito menos dulces y más naturales. En este caso, el sabor predominante, a pesar de llevar azúcar, porque va a llevar azúcar la receta, va a ser el del cacao. Bueno, para preparar estas galletas estilo cookie vamos a utilizar unas ciertas modificaciones. Ya os he dicho que a mí me gusta mucho modificar las recetas tradicionales un poco a mi gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a pesar de añadirle azúcar, que no nos vamos a morir por tomar un poco de azúcar, bueno, pues le vamos a añadir la harina integral, que nos va a aportar fibra, y los copos de avena, que también nos van a aportar fibra y van a hacer que los azúcares que va a contener la galleta sean más lentamente liberados, ya que la fibra ayuda a que el pico de azúcar en sangre sea más lento, y entonces no vamos a tener ese pico de insulina tan fuerte. Bueno, voy con los ingredientes. Voy a utilizar un huevo. El huevo ya sabéis que es una de las mejores fuentes de proteína que existen. Si sois veganos y no utilizáis huevo, bueno, pues intentaré preparar otras recetas, porque ya voy haciendo pruebas y estoy aprendiendo a utilizar sustitutos del huevo. Entonces lo dejo para un poquito más adelante, porque me gustaría perfeccionar un poquito más, y os enseñaré a preparar también galletas y repostería sin utilizar huevo. Voy a utilizar como grasa el aceite de coco. Ya sabéis que es un aceite que es sólido a temperatura ambiente, con lo cual nos va a facilitar también la manipulación de la masa. Es mucho más fácil que si lo hacemos con aceite de oliva, que por supuesto podéis sustituir, si queréis, por cualquier otro tipo de grasa. Podéis utilizar mantequilla o aceite de oliva. Le voy a añadir una cucharada sopera. A continuación le voy a añadir 3 cucharadas soperas, que ya las tengo aquí medidas, de harina integral. Cuando compréis harina integral es harina de trigo. Podéis sustituirla, por supuesto, por harina de espelta, por harina de maíz, por cualquier otro tipo de harina que vosotros queráis, o por cualquier harina integral de otro cereal. Podéis utilizar, por ejemplo, también harina de trigo sarraceno, que no contiene gluten, y bueno, así tenemos diferentes posibilidades. Voy a utilizar, como os he dicho, 3 cucharadas soperas. Ya veis que esta receta, bueno, podéis hacer las sustituciones que vosotros creáis que podéis hacer o que necesitáis en vuestra casa. A mí me gusta mucho utilizar diferentes ingredientes y enseñaros diferentes posibilidades para la misma receta. Voy a utilizar también los copos de avena. Ojo si sois celíacos, porque normalmente la avena contiene gluten, contiene menos cantidad de gluten que otros cereales, pero puede contener gluten. En algunos envases veréis avena libre de gluten, entonces en ese caso, bueno, podréis consumir. Son 2 cucharadas soperas de copos de avena. Y aquí vienen los azúcares, los malditos azúcares que siempre tenemos en mente porque parecen veneno. Bueno, el exceso de azúcar es muy perjudicial para la salud, pero consumir el azúcar con moderación pues no es tan perjudicial. Realmente necesitamos azúcares, preferiblemente hidratos de carbono complejos, pero en este caso vamos a ir haciendo una transición a una alimentación más saludable. Vamos a dejar de comprar las cookies comerciales y vamos a prepararlas en casa. Entonces vamos a reducir al máximo o al mínimo la mínima cantidad de azúcar. Voy a añadirle media cucharadita
de panela, perdón, media cucharada sopera de panela y media cucharada sopera de azúcar blanco. En total, azúcar, una cucharada sopera para el total de la masa. Si solo queréis añadir azúcar moreno o panela, perfecto, estaría también fenomenal. Así que le añado la media cucharada de la panela, que ya sabéis que es un azúcar moreno integral, y también le voy a añadir la media cucharada del azúcar blanco, que es el que habitualmente todos tenemos, o hasta ahora sobre todo hemos tenido en casa. Para darle el toque especial, como siempre, y además para que se lo coman, sí, como siempre os digo a los niños, es imprescindible casi ponerle chocolate. Bueno, si a vuestros hijos no tenéis problemas, evidentemente podéis eliminar el chocolate o el cacao puro, desgrasado y sin azúcar, lo podéis eliminar si no os gusta el chocolate. Es un ingrediente opcional, pero también es verdad que le va a dar un color marroncito a nuestras galletas, que se van a parecer mucho más a las cookies. Y podríais sustituirlo, si no lo tenéis, por ralladura, por unos trocitos, con unas pepitas de chocolate negro. Ya sabéis que siempre os recomiendo con un mínimo de un 70% de cacao, para evitar que tengan mayor cantidad de azúcar y mayor cantidad de grasa. Cuanto más cacao, menos cantidad de esos ingredientes que os acabo de decir. Así que ya lo tenemos todo preparado y podemos batir. Ya sabéis que para preparar este tipo de masas no es imprescindible la batidora, podéis hacer con unas varillas, podéis hacerlo a mano, con una cuchara, bueno, con el instrumento que os resulte más cómodo. Ya sabéis que aprovecho siempre que tengo este instrumento que me va separando de las paredes, y aprovecho para hacer las masas también en la batidora, al menos al principio, mientras se van integrando los ingredientes, y después termino a mano. Así que allá voy. Bueno, se hace muy rápido porque los ingredientes son todos muy blanditos, así que ahora lo tendremos que sacar a un bol, y a partir del bol ya veremos cómo está de textura, y entonces es cuando vamos a llevarlo al plato para llevarlo al microondas. Bueno, lo sacamos al bol y entonces comprobaremos, porque muchas veces ya sabéis que la cantidad de harina depende también de que hayamos, bueno, de la humedad, del tipo de harina, del huevo. Bueno, nos puede variar un poquito la cantidad de harina que necesitamos. Me parece, por la textura que estoy viendo, que yo voy a necesitar un poquito más, entonces se la tendré que añadir aquí, revolver un poquito, y después os enseño cómo lo voy a llevar al plato. Tengo que darle un poquitín más de harina porque esto va a ser muy difícil de manipular. Como veis, está un poco blandito. También es verdad que el aceite de coco, si lo metemos en el refrigerador, en la nevera, también se endurece más rápido. También es otra posibilidad que podéis hacer, dejarlo enfriar para después manipularlo. Bueno, le he añadido una cucharada más de harina, entonces lo que tenéis que hacer es dejarla enfriar para que se endurezca también el aceite de coco. Yo la voy a añadir ahora directamente. Ya veis que ha cambiado un poquito la textura, ya no está tan líquida. Las masas de cookies nunca son unas masas como las que nos permiten cortar las galletas, siempre son un poquito más blanditas. Entonces lo que voy a hacer es que, como quiero que me quede un poquito crujiente, que no me quede muy blandita la cookie, pues lo que voy a hacer es extenderla un poquito en el papel de horno, y así, de esta manera, le voy a dar la forma que quiero que tenga. Cuando las metemos en el horno, como tienen tiempo suficiente, ya sabéis que las cookies muchas veces hacemos una bolita, la dejamos porque luego se va extendiendo. En este caso, como el tiempo de microondas va a ser mucho más cortito, pues es mejor que le vayamos dando la forma antes de meterla en el microondas. Entonces ya veis, más o menos así, ya la tenemos redondita, más o menos finita, y cuanto más finita, evidentemente un poquito más crujiente nos quedará. Pero ya sabéis que este tipo de galletas están muy ricas siendo un poquito abizcochadas también. Microondas lo tendremos que llevar entre 800 y 1000, la máxima potencia que tengáis, 800.000 vatios, entre 2 minutos y medio, 3 minutos. Comprobáis más o menos que esté cocida, y una vez que esté ya cocida en el microondas, lo que vamos a hacer es sacarla y enfriarla en una rejilla. Se quedan las cookies siempre salen blanditas, y después se quedan crujientes cuando las dejamos enfriar. Y una vez pasando ya el microondas, después del tiempo de microondas, ya veis cómo os queda la galleta. Sería un galletón, una cookie. Para que os hagáis a la idea, yo lo tengo puesto en mi plato de postre y ocupa prácticamente todo el plato, con lo cual una galletita para compartir.
Bueno, estamos en una época en la que la prensa, la televisión, parece que nos dicen que el azúcar es un auténtico veneno, que la tenemos que eliminar 100% de nuestra alimentación. En mi opinión no es así, no debemos eliminar el 100% del azúcar de la alimentación, sino que debemos hacer, como siempre os digo, un uso responsable. Dentro de una alimentación variada y equilibrada podemos de vez en cuando tomar alimentos dulces. Por supuesto, vamos a intentar eliminar o reducir al máximo los alimentos de origen comercial, las galletas comerciales, los productos precocinados, todo ese tipo de alimentos que ya sabéis que siempre os digo que contienen un exceso de grasas, de azúcares y de sal, que nos descontrolan un poco el equilibrio de nuestra alimentación, sobre todo si ese tipo de alimentos los consumimos de manera habitual. Así que ya sabéis, preparar la repostería, como os digo siempre, en casa. Es fácil, es rápido y si seguís las recetas que yo os doy, os aseguro que os va a salir bien, pues son recetas muy fáciles. Así que, como siempre os digo, darle al like y así yo sé que os gustan. También podéis dejarme en la casilla de comentarios si queréis algún tipo de receta que os enseñe a hacer o que busque una versión fácil y rápida. También podéis seguirme en otras redes sociales, ya os lo digo siempre, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos.